Muy buenos días. El día de hoy tenemos un tema sorprendente, cómo la numerología nos puede ayudar en un proceso de duelo, qué técnicas o prácticas podemos encontrar en este gran mundo extraordinario, y para ello tenemos una gran especialista, compañera, que conoce todo este tema de la numerología. Su nombre es Sonia y me es muy grato que esté aquí con nosotros para compartirnos todo este tema tan sorprendente. Sonia, hermosa, qué gusto tenerte aquí, qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿a qué te Hola dedicas? Norma, Sí, cuéntanos. hola Norma, muy buenos días. Mi nombre es agradecida del espacio que me estás brindando, de poder estar compartiendo contigo toda esta aventura, toda esta experiencia, el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. La verdad es que son temas que creo que si conforme los vamos conociendo y los vas tocando más a fondo, vas descubriendo todo un mapa que te va guiando, que te puede ir ayudando para tomar desde decisiones muy sencillas por ejemplo, como en el caso del duelo, que donde te puede ayudar también a sobrellevar el duelo, a cómo manejarlo de una mejor forma, sobre todo porque es una herramienta, en el caso de la numerología, que te va a ayudar a autoconocerte y de esa manera vas a poder conocer por dónde puedes transitar o cuáles son esos puntos en donde vas a estar un poco más vulnerable y de qué manera puedes estar preparado para poder sobrellevarlo de una forma que no te afecte en una situación de depresión, en una situación que sea más crítica para ti, sobre todo para las personas que viven en duelo. Sí, claro, claro. Entonces, Ajá. Sí, dime. dime. Sí, claro, que esa es la finalidad principalmente. Algo que me llama mucho la atención y que efectivamente, como es mi caso, siempre buscamos algunas técnicas, algunas prácticas que nos puedan ayudar. Y yo creo que todo este conocimiento que ahorita tú nos vas a brindar, algunos les van a resonar a nuestra audiencia y que efectivamente se va a profundizar más en este tema tan sorprendente y qué mejor que tú que nos vas a dar toda una estructura y una base para poder curar, aliviar e inclusive lo que estamos buscando, ¿no? Mucho estamos buscando lo que es la paz mental en esto, pero ahora sí te dejo para que nos vayas explicando cómo nos puede ayudar esta sorprendente herramienta o sí, ¿no? Técnicas que ahorita nos vas a mostrar. Así es, Norma. Bien, como te decía, la numerología tiene muchísimo. Ujú. Experta en numerología, estoy trabajando mucho con emprendedoras porque te ayuda en todo, en tu vida Sí, general. De hecho, la numerología es una técnica milenaria de hace muchísimos años, solo que se había quedado como olvidada de alguna manera porque, bueno, no era su momento. Entonces, está renaciendo el uso de esta técnica. Eh, Todo lo que está a nuestro alrededor nos habla en números. Todo lo puedes reducir a números. Entonces, todos los números tienen una vibración. Y eso es lo que es la numerología, el estudio y la comprensión de la vibración de los números. Y, por ejemplo, a lo mejor alguien podría decirnos, bueno, pero a mí de qué me puede, o en dónde voy a ver yo o en dónde está la numerología, que no la veo. Pero, por ejemplo, tu nombre, tu fecha de nacimiento, el año en el que estamos, el número de la casa donde vives, las placas del auto, es más, el reloj, todo lo que tenemos a nuestro alrededor siempre nos está hablando en vibraciones numerológicas o en vibraciones numéricas. Entonces, el universo está lleno de energía y la forma en la que se va comunicando con nosotros es a través de las vibraciones numéricas. Entonces, por eso es que en el que se puede utilizar en todos los campos que tú te puedas imaginar. Entonces, bueno, yo tengo un camino ya bastante largo en donde me ha tocado acompañar, como terapeuta, me ha tocado acompañar a muchas personas, mujeres, hombres, que regularmente, cuando no conocemos este tipo de herramientas, hay muchísimas, no es la única,
pero a mí me encanta la numerología y se me hace muy bella y muy fácil de entender, que ese es otro punto. A veces tú, súper bien, si te ayuda, tómala. No todas las herramientas o no todas las técnicas son para todos, tiene que resonar contigo. Entonces, cuando yo conozco la numerología y empiezo a adentrarme en este mundo, me doy cuenta que tenía una facilidad muy rara, un poco común, para entender la numerología. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que veo un número o veo el nombre o veo la fecha de nacimiento y me hablan los números. Es como si me dijeran, hey, yo aquí estoy, hey, yo esto. Entonces, es algo muy bonito, es una experiencia que no te puedo describir. Entonces, por eso es que me enfoqué en la parte de la numerología, me gusta y además he encontrado muchas respuestas. Entonces, la numerología es una herramienta que te puede ayudar para tener un mapa, una guía. Es como si tú estuvieras aquí y vieras un campo, como si estuvieras arriba de la montaña y estuvieras en una isla y estuvieras arriba de una montaña o de un árbol y pudieras ver el mapa completo. Eso es lo que hace la numerología. Te permite poder ver las múltiples opciones que tú tienes para, ¿sí? Pero teniendo las opciones. Es como me decía una amiga el otro día, es como el Waze, ¿verdad? Efectivamente, o sea, el Waze te da varias rutas. Tú eliges por cuál te quieres ir. Hay algunas que están más congestionadas, hay algunas que tienen bloqueos, hay algunas que tienen como tráfico, o algún accidente o algo, pero el Waze te dice, tengo estas 5 opciones y las ves y en esta te vas a hacer este otro tiempo y tú decides por cuál te vas a ir. Eso es parte de lo que la numerología puede brindarnos y ha hecho por nosotros. Entonces, en el caso del duelo, a mí me gusta mucho porque cuando tú empiezas a conocerte a través de esta herramienta de numerología, tú puedes. No es que predigas, no es predicción, no es predictivo, pero tú puedes conocer el ciclo en el que tú estás viviendo y puedes entender, te va a dar la oportunidad de poder entender como en el caso del duelo. Cuando regularmente cuando hablamos de duelos, y el duelo no solamente se refiere a la pérdida de un ser humano, que es un duelo muy fuerte, pero también estamos hablando que hay duelos cuando sales de un trabajo, cuando cambias de trabajo, cuando pierdes una empresa o cuando se va a la quiebra un proyecto que no sale como tú esperabas. Un divorcio es un duelo. Eh, en estos casos o en estos tiempos, incluso regularmente ya son parte de la familia, son un miembro más de la familia. Eso es un duelo también. Los cambios que vamos viviendo, incluso, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando entras en la etapa de la menopausia, eso también es un duelo. Entonces, duelo le llamamos a todo ese proceso de cambio profundo que hay en nuestras vidas, en donde en muchas ocasiones lo que sucede es que no logramos comprender qué es lo que está pasando. Y como no logramos comprender, nos desesperamos. Esta etapa de depresión, de angustia, de miedo, de coraje incluso, porque no entendemos por qué los demás no nos entienden o no nos comprenden o no sabemos, nos incapacitamos para poder comunicarnos. Entonces, en el caso de la numerología, cuando una persona está en duelo y empieza a autodescubrirse a través de la numerología, lo que sucede es que va encontrando patrones, va encontrando situaciones que van encajando con los de 9 años, numerología pitagórica, que es la base. Entonces, cada año representa una fase, una prueba, cierta energía que nos va a acompañar durante ese año universal y durante ese año personal. Entonces, durante esos ciclos, durante cada año, vamos viviendo diferentes fases. Entonces, cuando tú empiezas dentro de la numerología, te encuentras, empiezas a comprender, te brinda la oportunidad de comprender
por qué el duelo se da, por qué esa pérdida o por qué esa finalización o esa culminación se tiene que dar en ese momento, pero también te brindan la oportunidad de que puedas sentirte, encontrarle como el propósito a lo que está sucediendo, porque eso también es muy importante. A veces no nos damos cuenta que los procesos pueden ser en ese momento dolorosos o incómodos, pero al final del día tienen un para qué. Y muchas personas tienden a quedarse en el por qué a mí me pasa esto si no hago nada malo, si no le hago daño a nadie, si me porto bien, si trato de llevar una vida tranquila, ¿por qué me pasa a mí? Y regularmente la respuesta no está en el por qué, sino en el para qué me está sucediendo en este momento. A veces cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el ciclo y empiezas a autodescubrirte, ya sea a través de la numerología o de la herramienta que a ti te resuene más, después empiezas a encontrar que detrás de cada situación que has vivido siempre va a haber una bendición oculta, pero esa bendición oculta no puedes accesar a ella hasta que no hayas vivido el proceso. Entonces, a mí por eso me encanta la herramienta de numerología, porque como que te permite ver que hay algo más después de este momento. Y entonces eso te da como el consuelo, como el alivio de decir, bueno, estoy en un tramo de mucho tráfico, por decirlo así, pero ya me faltan 2 minutos para salir del tráfico, o ya me falta, o voy a la mitad, ya nada más me falta un poquito. Tengo que buscar qué otros recursos tengo a la mano para poder continuar. Entonces, es una manera como de sobrellevar con más facilidad un duelo, una pérdida, una situación muy incómoda. Y por otro lado, una de las finalidades más grandes del ser humano es aprender a desapegarse, aprender a soltar el falso control que creemos que tenemos y que en realidad no existe. Entonces, hace poco, de hecho, acababa de hablar con una chica, una chica, una amiga que tengo también en consulta, y me decía que estaba en una situación en donde me decía, ¿sabes qué? Es que estoy en un momento en donde me siento muy frustrada porque mi novio está en un proceso de leucemia. Entonces me decía, y pues es muy grave su enfermedad en este momento, sus tratamientos son muy pesados y aún así él tiene muchas ganas de vivir, pero yo siento que tendría que estar haciendo algo más, pero no sé qué más hacer por él. Entonces, yo me quedé pensando un rato, analizando cómo responderle de la mejor forma sin que me lo tomara como que, claro, como tú no estás en mi situación, pues no entiendes, ¿no? Porque también sucede. Entonces yo le decía, híjole, mírale, una, cada persona vive un... La numerología también es cierto que esta no es tu primera vida. Vienes de otros ciclos, vienes de otras vidas en donde has vivido otras experiencias, solo que no lo recordamos. Entonces, yo sí soy fiel creyente que antes de venir a esta oportunidad, tú sabías cuál iba a ser el recorrido de esta oportunidad. Sabías los desafíos que ibas a tener, sabías los procesos que ibas a pasar. Pero antes de que nazcas, pasas por algo que le llaman la ley del olvido, por, por tu propia salud. Porque imagínate que tú llegaras aquí y ya supieras exactamente o sufrirías de más, porque como ya sabes qué es lo que va a suceder, pues sufrirías anticipadamente. Por eso Exacto. tienes que olvidar todo. Sí. Así es. Sí, ahorita comentaste algo muy cierto, ¿no? Si uno supiera el camino, el recorrido y más. Bueno, yo en esa parte que tú me dices totalmente de acuerdo, lo que me comentas, siempre sufrimos ciertos duelos. Ahora bien, pero yo siento, Sonia, que el duelo más fuerte finalmente es el de la pérdida de un ser querido. Hace unos días también estaba platicando y me decía un compañero, es que estamos tan apegados a las personas que no las queremos soltar, ¿vale? Y nadie nos enseña específicamente a que, aunque sabemos que vamos a morir,
pero es un morir, uy, lejano, cuando yo tenga 60, 70, falta mucho. Pero, ¿qué sucede cuando llega antes? Como pasó ahorita en el COVID, ¿no? Eh, Ahora bien, la numerología, ¿cómo me podría a mí ayudar en cuestión a duelo? ¿Qué haría la numerología para mí? Ok. Bueno, cuando tú empiezas a conocerte a través de la numerología, ¿yo qué es lo que haría? Por ejemplo, ¿yo qué es lo que hago con las personas? Yo lo que hago es programa grupal, en donde cada una va haciendo un recorrido donde obtienes tu mapa de códigos numerológicos personalizados. O sea, donde tú te vas conociendo a través de tus números. Vas conociendo tus fortalezas, tus habilidades, tus puntos más vulnerables. Vas entendiendo los procesos que ya has vivido, que eso me pasó hace poco. Tengo una chica que di un taller de numerología del tiempo y me decía la chica, era como de unos 60 años. Acabo de entender lo que me sucedió hace 36 años y ya entendí por qué se repitió hace 18 años. Entonces, porque estábamos hablando de ciclos de 9. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hice fue darles las bases, porque fue un programa grupal. Pues yo les di las bases de cómo ir obteniendo sus números y cómo y qué significan esos números y cómo los pueden interpretar ellas. Entonces, cada una, eh, dentro de lo que cada, cuáles son esas coincidencias y empieza a tener como esa comprensión y ese significado de lo que les ha ido sucediendo y les da la oportunidad de resignificar lo que está sucediendo ahora. Porque me decía esta señora, ya entendí lo que me sucedió antes, ya me di cuenta de por qué sucedió y para qué sucedió. Y estoy entendiendo que hoy ya sé hacia dónde voy, ya sé en el que estoy. Entonces, ya entendí qué es lo que puede venir, me voy a preparar porque ahora que ya lo sé, que ya lo hice consciente, sobre todo eso, ya lo tengo consciente, ahora puedo estar preparada para que cuando se presente una situación similar que puede darse en este ciclo, ya voy a saber cómo responder de una forma que no me duela. Porque en las veces anteriores, como no tenía el conocimiento y estaba como con un velo enfrente, pues me llegó de sorpresa y pues respondí cuando tuve el problema, pero me dolió y ahora que ya lo puedo ver, tengo la oportunidad de prepararme y decir, bueno, ok, es parte del proceso de mi vida, es parte de los aprendizajes que yo necesito tomar. Con esta chica que te decía del novio, yo le decía, es que tú estás pensando que el que se va a ir es tu novio, pero en realidad nadie tiene la vida asegurada. O sea, tú piensas que es él porque aparentemente tiene menos posibilidades de continuar, pero a lo mejor tú sales y en la esquina se va eres tú. Entonces, estás sufriendo por un final y estás dejando de disfrutar este momento presente. Y cuando llegue ese final vas a decir, ay, y añoro el tiempo que estuvimos juntos, pero nunca estuviste realmente ahí. Entonces, no soltamos, como decías tú, no nos lo dicen, porque todos como seres humanos, el ser humano es un ser de apegos, es un ser sobre todo social, es un ser que si no hay alguien que lo primeros años de vida, se muere. Entonces es un ser que necesita esa contención y esa contención te la dan las personas que están a tu alrededor. Entonces, dentro de la numerología y dentro de otras herramientas también te dicen que tres de las principales necesidades del ser humano son el ser visto, el pertenecer y el ser aceptado, reconocido, perdón, ser visto, ser reconocido y el sentido de pertenencia. Ujú. Súper. Y, por ejemplo, bueno, ya entendí que la numerología me enseña eso, pero, por ejemplo, yo leo el número, ¿cómo? Leo número 1111, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O 88, que son los más comunes. Y que eso me dice, ¿qué me diría eso?
voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Me diría, eres una mujer que tal vez tienes mucha fortaleza, tan, 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 tan. ¿Qué me explican en sí los números que a mí me van a dar ese bienestar? ¿Qué me explican? ¿Qué me Bueno, es que cada número tiene un significado diferente, por ejemplo, y dependiendo en dónde esté ubicado. ah, A veces en el reloj, es donde es más común ver los números o en las placas. Esos son mensajes que nosotros recibimos del universo ujú, a través de los números. Entonces, por ejemplo, si tú ves un 1111, todos tienen un como llamado significado espiritual. Los más comunes, ¿no? Los números espejo que se repiten, así se les llama números espejo. Entonces, por ejemplo, el 1111 te habla de tus deseos más profundos. O sea, te dice, enfócate en tus deseos, en esos deseos profundos, en eso que realmente te va a hacer sentir realizado en este mundo. Porque a veces trabajamos porque necesitamos el dinero, porque se necesita el dinero, pero no te gusta lo que haces. A veces estás en una casa, pero ya no es tu hogar, porque ya no lo estás disfrutando, pero estás de mí. A veces tienes hijos o tienes familia incluso, porque es un requisito de la sociedad para estar como, para caber en la sociedad, para pertenecer a tu grupo social. Entonces, cuando esos números lo que nos van diciendo, cuando se nos aparecen ¿cómo se llama? En el reloj, por ejemplo, son mensajes que el universo nos va diciendo, hey, haz un alto y, por ejemplo, el 1111, enfócate en ti, enfócate en tus deseos. Por ejemplo, nos habla de un mensaje de ángeles donde dice, tranquila, no estás sola, tienes apoyo. Entonces, cada número nos puede ir brindando, todos tienen un significado diferente. Si, por ejemplo, encuentras la 111, por ejemplo, también te puede dar un significado donde te diga, como el 1 es el impulso, el inicio, el mensaje es, haz un alto, respira y vuelve a empezar. Toma fuerza y sigue en lo que tú crees que va a hacer. Por ejemplo, el 222 también son números espejo. El 2 nos habla de la dualidad, nos habla de la cooperatividad. Entonces es un momento en donde te dice, haz un alto y date cuenta con quién o en quién te puedes apoyar. No estás solo. Te dice, no estás solo. Tienes todo a tu alrededor para lograr eso que tú quieres. El 3 tiene varios significados, porque el 3 nos habla de la facilidad para comunicar nuestro mensaje, el mensaje que tú quieras, pero también a nivel números maestros es un número maestro el 33. Entonces el 33 nos habla del poder de manifestar, es decir, de poder traer esos deseos que están en tu mente, que todavía están en el aire, y manifestarlos en la mesa, manifestarlos en la realidad, siempre y cuando hagamos lo necesario para que se manifieste. Entonces, cada número se te aparece cuando tú necesitas recibir ese mensaje. Wow, es sorprendente e increíble. Y por ejemplo, en un duelo, sé que todos los duelos son diferentes, ¿vale? Por ejemplo, yo te comento, en tanatología ocupamos mucho la escritura para poder aliviarlos, ¿no? En la numerología, ¿hay algo que sea constante en cuestión a duelo o todos Que los sea duelos son constante. diferentes? Sí, Todos los duelos son diferentes. sí, Yo te diría, todos van a depender del momento en el que tú estés, del momento personal, del año personal que tú estés viviendo a nivel numerológico, por la vibración en la que estés. Sin embargo, yo lo que sí he encontrado es que, por ejemplo, todos tenemos, hay un número que es muy conocido por la mayoría, que es le llaman misión de vida, que ese número lo puedes obtener cuando vas reduciendo, hacemos le llaman reducción, te oso los dígitos de tu fecha de nacimiento. Entonces, con ese número, tú puedes darte cuenta cuáles son como las características más particulares que tú tienes. Y yo lo que he visto es que cuando conoces ese número, tú puedes utilizar
frases, como mantras, que puedes utilizar como anclas, que eso sí sería como muy constante, porque no va a cambiar de acuerdo al ciclo en el que estés, siempre va a ser la misma. Entonces, ese número de misión de vida o de camino de vida, pues va a ser único y nunca va a cambiar. Entonces, cuando nosotros usamos ese número, esa vibración, y utilizamos un mantra relacionado con esa vibración, eso te puede ayudar para anclarte y para regresar a tu centro y hacer más llevadero el caso del duelo. Y de hecho tengo acá unas frases que les podemos ir dando por número para que vayan, para que lo vayan como integrando, y después cuando tú lo repites, hay dos formas de hacer una reprogramación muy fuerte, como por ejemplo cuando te dan la noticia del duelo, te dan la noticia de la pérdida. Cuando es muy brusco, deja una marca emocional y muy fuerte. Entonces, esa es una forma de hacer una reprogramación, y la otra es la repetición. Cuando tú repites algo una y otra vez, aunque fuera una mentira, el hecho de que la estés repitiendo se vuelve real para ti. A lo mejor el mundo entero sabe que es mentira, pero para ti ya que tu cerebro genera un camino de neuronas, una conexión neuronal, y lo hace realidad para ti. Eso que me comentaste, eso es sumamente poderoso, porque efectivamente, cuando tú te planteas algunas palabras, y en este caso, gracias por compartirme esto, Sonia, del duelo para nuestros oyentes y nuestros públicos, te lo valoramos mucho, va a ser un bienestar para nosotros, ¿no? Pues me gustaría escuchar esas palabras. A ver, dinos, pero aquí va también otra pregunta. ¿En qué momento, Claro que sí. me gustaría que me dijeras, así como que, por ejemplo, yo veo todo lo que te pongas así como que una suposición o lo que yo creo que tal vez así se maneja la numerología, si no, pues aquí tú me corriges, ¿no? Por ejemplo, si yo veo tal vez las 11:23, ¿no? Hago mi mantra, no sé, la palabra que ahorita tú nos vas a decir durante un minuto, o lo hago por las mañanas, lo hago por las tardes. Todo eso me encantaría que me comentaras cómo hacerlo para que pues efectivamente sea más, más sanadoras para todos los que nos escuchan. Claro que sí. Mira, más allá de que sea en una hora específica, yo creo que hay dos momentos, bueno, tres momentos donde los puedes hacer. Una, como tenemos que integrarlo primeramente en nosotros y es algo nuevo, yo te sugeriría, por ejemplo, yo lo que hago con mis chicas, con las chicas que tengo en terapia o en programas, es echamos en la noche antes de dormir. En este caso, es una frase, entonces la podrías repetir en la noche antes de dormirte, y la podrías repetir en la mañana al despertarte. Esa podría ser una. Si quieres que tome más fuerza, hazlo frente al espejo. O sea, dilo en voz alta en el espejo, frente al espejo. Porque eso cuando tú estás frente al espejo y estás diciendo la frase, estás haciendo ese efecto de reflejo, entonces te lo estás a los ojos son la puerta de entrada al alma. Entonces, vas directo al inconsciente. Entonces, esa sería la primera sugerencia. Sí, que lo hagas en la noche y que lo repitas en la mañana. La otra sugerencia que yo uso es ponérmelo como recordatorios. Entonces, por ejemplo, yo me pongo varias frases en el día como recordatorio cada 30 minutos. Y cada 30 minutos suena mi teléfono. Entonces, cuando yo voy a apagar mi teléfono, veo la frase que leer, porque pues ya está ahí. Entonces, esa puede ser otra sugerencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien que está en duelo, no sabes el momento en el que te vas a sentir como más frágil, más vulnerable, menos fuerte. Entonces, como no sé en qué momento voy a necesitar la frase, yo me lo pondría como recordatorios en el día si sé que estoy en un momento muy vulnerable.
Cuando ya me sienta más fortalecida, a lo mejor quito los recordatorios. Pero mientras estoy reestructurándome, yo lo pondría como recordatorios, porque son recordatorios que me van a ayudar a que si estoy en ese momento caída, me va a ayudar a levantar. Va a ser como un recordatorio precisamente de, vámonos, cámbiale, voltea a ver, estabas viendo a la izquierda, pues ahora voltea a ver a la derecha, ¿no? Y eso te ayuda porque cambia tu percepción del momento y con eso que hagas, en automático tu forma, tu sentir cambia. Es como, por ejemplo, el otro día hablábamos, me decía a ver, abre los brazos, mira hacia arriba, sonríe y dime que estás triste. No puedes. ¿Por qué? Porque estás usando tu cuerpo, estás usando tus movimientos para empoderarte, para salir de un momento en donde a lo mejor te sentías frágil y decir, bueno, sí, a lo mejor no salió como yo quería, pero voy de nuevo. Entonces, tu mismo cuerpo te ayuda. Lo mismo pasa con los recordatorios. Entonces, así como si fuera un ritual, yo lo que haría primero sería, obviamente, sacar mi número. O sea, identificar cuál es esa vibración o esa energía que me caracteriza más. Por ejemplo, en mi caso, yo soy número 5. Esa es mi energía, una de mis energías más fuertes. Entonces, en base a eso, yo ya puedo saber, por ejemplo, qué es una de las cosas que a lo mejor me cuesta y a lo mejor no. Hay ocasiones donde a mí me cuesta mucho eh, adaptarme a los cambios, pero hay otras en donde yo necesito generar cambios. Yo no puedo estar en un solo lugar mucho tiempo, porque mi energía es propicia para los cambios. A mí si me quedo en un solo lugar haciendo lo mismo, me aburro. Entonces, no es para mí por el tipo de energía que yo manejo, de vibración que yo manejo. Entonces, primero sacaríamos el número para que tú sepas qué tipo de vibración tienes. Y de ahí les voy a ir dando las frases para que queden grabadas y cada quien tome la que le corresponda de acuerdo a la sumatoria que haya hecho. ¿Te parece? Me parece sumamente bien. ¿Nos vas a explicar ahorita cómo podemos sacar nuestro número? ¿Cómo ves, Sonia? Sí, les digo, el número de emisión de vida lo obtenemos cuando sumamos la fecha completa del nacimiento. La fecha Dos completa. dígitos para el día, sí, la fecha Por, por- completa. por ejemplo, en el mío, la fecha completa sería yo nací el 24, ¿De 24 qué mes? de marzo 2403, ¿de qué año? de 1981. Ay, eres de los... Sí, Bien, 24 de marzo del sí, 81, así es. ¿ok? ¿Tú también eres del 81? Ya no te Yo alcanzo. también soy. Ay, súper. Sí, de noviembre del 81. Sí. Déjame, te hago la suma. Pero entonces, hasta los 4 dígitos del año son los que también se suman. Sí, los Ah, 4 dígitos son 2 dígitos para tu día de nacimiento, 2 dígitos para tu mes de nacimiento y 4 dígitos para tu año de nacimiento. ok. Es tu fecha completa. Ajá. 981, Entonces, 23, ajá, en tu caso, a mí me, 8. Ajá. pero el 10 lo tienes que reducir a un solo dígito. Los únicos números que no sé, que podrían no reducirse serían el 11 y Sí. el 22 tal vez, pero por ejemplo, en este caso que es número de emisión, yo sí reduciría a un dígito todos. Ujú, O sea, ujú, si te da 11, 2. Si te da 22, 4. ujú. Ok. Siempre reducirlo a un solo dígito. Ajá. Por ejemplo, mi suma, bueno, si no estoy mal, es 2008, ¿no? No sé si sumé mal. Bien, 1981, 24 del 03. Tu suma 03, 1981 son 8, 12, 10, 15, más 1, 10, 10, 12, ¿no? para que también vayan sacando 2025, ¿no? 2000, ¿son 2025? Ah, porque yo puse Ajá. 1981 arriba, Ah, 24 sí, más me 03. equivoqué. Sí, Sí, 2000, tienes razón. sí, ¿verdad? Son 7, 8, 8, ajá. Para que vayan sacando sus sumas 22. ahí, 2008 te da.
los que nos escuchan. Ajá, Sí, 2008, exactamente. 2008, ajá. sí, Y de ahí los 2008. Y sumamos, ese 2000, ajá. sí, de ahí sumas 2 más 0 más 0 más 8 y te va a dar 10. Wow. Ajá. Y ese 10 lo reduces 1 más 0 y te va a dar 1. Ah, 1 más 0. Súper. Entonces, mi energía es el uno. ¿O Sí, cómo? Súper, súper. Ay, pues, ay, gracias, Sonia. Así que ya podemos usar característica, o nuestros una de tus números. energías más características es el 1. Es el uno, súper. Así es, Ahora sí, exacto. ¿qué hago con Ahora mi sí, les voy a dar las frases. sí. El número 1, por ejemplo, dice, abrazo mi fortaleza interior y confío en que cada paso que doy me lleva hacia la sanación? Número 1, abrazo mi fortaleza interior y confío en que cada paso que doy me lleva hacia la sanación. Y ahí, por ejemplo, en este caso le pusimos sanación, pero tú puedes ponerle, puede ser sanación, puede ser reconciliación, dependiendo lo que resuene contigo. O sea, por ejemplo, si tú me dices, bueno, sí, hacia la sanación o hacia la reconciliación o hacia la comprensión o hacia la evolución, dependiendo cómo te estés sintiendo. Pero es una frase de poder que tú estás, que a pesar de lo que esté sucediendo, tú tengas forma de como pararte y enfrentar o pararte y continuar en tu camino. Ujú. Bien, el número 2 dice, permito que el amor y la compasión me guíen, encontrando paz en la conexión con los demás. Permito que el amor y la compasión me guíen, encontrando paz en la conexión con los demás, porque el número 2 habla de la dualidad, siempre habla de estar acompañado. Entonces, el número 3 dice, expreso mis emociones libremente y encuentro consuelo en la creatividad y la comunicación. Encuentro, expreso mis emociones libremente y encuentro consuelo en la creatividad y la comunicación. Me encanta. Ese es el número 3. El número 4, Sí. a través de la paciencia y el cuidado. Ok. Construyo mi estabilidad a través de la paciencia y el cuidado, sabiendo que cada día trae nueva fuerza. Entonces, si te das cuenta, todas las frases están enfocadas en continuar, en volver a levantarte, en reforzarte. El número 5, por ejemplo, dice, acepto el cambio como parte de mi vida y encuentro y el crecimiento. Eso Wow. está, bueno, yo que soy 5, me encanta porque resuena conmigo. Sí, exactamente, exactamente. Y sí, como tú bien comentas, ¿no? Cada una de ellas tiene el empuje, sacar las emociones, el ser vulnerable. Me agradan, ¿eh? Crecimiento. Sí, Sí. sí, El número 6, por ejemplo, número 6 siempre habla más de la familia, de la nutrición, sí. de corazón, y permito que el amor y la responsabilidad hacia mí mismo me guíen hacia el equilibrio. Nutro mi corazón y permito que el amor y la responsabilidad hacia mí mismo me guíen hacia el equilibrio. Porque en el caso de los que tienen energía 6, regularmente tienden a dar, pero a ponerse en el último lugar. Entonces, eso también en el caso de un duelo termina no ayudándoles porque no pudieron hacer más, porque no pudieron evitarlo, pero en realidad no iban a poder hacerlo, o sea, no iban a poder evitarlo y no ibas a poder dar más de lo que ya estás dando. Entonces, es importante reconocer toda esa parte.
Totalmente, porque aquí fíjate que abarcaste algo muy padre, ¿no? En este 6 viene la culpa también. Sí, Y obviamente, pues, no pudiste haber dado más de lo que ya diste, ya ocupaste todas las herramientas, ¿vale? Y así pues es. sí, efectivamente, yo creo que a muchos más nos pega cada una de las emociones y no sé tú, Sonia, aquí yo me vengo con lo que ahorita tú me estás enseñando, los que tengan este 6 se identifican más con la culpa, con esa emoción, Sí, me viene a la mente. sí, pero También es su exacto. frase, ¿no? Así es, sí. Son más, todos tendemos a, Sí, pero en el caso del 6 es mucho más fácil que tienda con más profundidad a decir, pues sí, pero es que yo debí haber estado ahí o yo debí así es. haber llevadole esto o hecho esto. En realidad no es así. Tú se nos olvida que todos los días estamos dando lo mejor, si es que estás dando lo mejor, claro, pero todos los días tendríamos que vivir así. Di lo mejor de mí hoy. No salió, pero yo di lo mejor. Me siento satisfecho. Regularmente vivimos al revés. Totalmente, totalmente. Okey, ¿el 7 cuál es? ¿Cuál? El Ah, 7, encuentro sabiduría en el silencio y la introspección, permitiendo que mi espíritu se renueve. Los 7 son muy mentales. Entonces, por eso habla del silencio y la introspección. Esos son sus puntos más fuertes. Entonces, por eso dice, encuentro sabiduría en el silencio y la introspección, en lugar de irme o de colocarme en ese sentido de decir, pues, caer como en esa depresión o en ese sentido de no encontrar ese propósito. Encuentra sabiduría precisamente en ese silencio en el que está y en esa introspección o en ese estudio interno o en ese estar hacia adentro de mí, voy a encontrar sabiduría, permitir que mi espíritu se renueve para guau, volver a salir. guau. El número 8, por ejemplo, Sí. recuerdo mi poder interior Uy, y utilizo mi fuerza para avanzar con confianza y determinación. Recuerdo mi poder interior y utilizo mi fuerza para avanzar con confianza y determinación. Mm. me encanta. Y finalmente el número 9, Sí. que son los 9 ciclos, y permito que el ciclo de la vida continúe. Suelto con gratitud y permito que el ciclo de la vida continúe, confiando en que la paz me acompañe. Oye, aquí me pareció extraordinario, porque yo creo que ellas son las personas que más rápido sueltan, aceptan. Suelto con A gratitud. veces sí, a veces no. Cuando todos los números tienen dos polaridades, puedes estar en el desarmónico. Cuando estás en el armónico, fluyes, es decir, no hay resistencia. Pero cuando estás en el desarmónico es cuando hay resistencia por parte de nosotros y entonces queremos controlar. Y entonces cuando estás en el desarmónico, por ejemplo, en el caso de un 9, cuando está en el desarmónico se vuelve más aferrado o más apegado. Y entonces le cuesta más trabajo soltar porque no comprende por qué tiene que ser así. Sí, efectivamente. Y, por ejemplo, Sonia, por ejemplo, a ti que te han llegado personas con duelo, sabemos que el duelo a primera instancia es un golpe que, guau, ¿no? Tienen que aflorar estas emociones que mientras más frescos son, son más intensos, ¿vale? En una terapia tanatológica, digamos que cuando es el caso de que sois muy reciente, obviamente tarda la persona en comprender, porque para nosotros dura de 1 a 2 años. ¿Qué pasa en la numerología? Cuando vas tú guiándolos a través de este mapa, a través de que se dirijan en los números y van siguiendo su ruta de la manera correcta, van comprendiendo mejor, se alivian más rápido. Leí en un libro de Marian Rojas que dice, el comprender es sanar, y básicamente veo que tú vas encaminándoles a esto. ¿Cuánto dura una persona? Tarda, y Bueno, también
dependiendo de lo fresco que esté el duelo. Sí y no. Depende de la persona, Hay una de las cosas que yo he ido comprendiendo, por eso es que lo manejo de esa forma. Por ejemplo, yo en terapia te puedo decir, podemos ver tu mapa numerológico y yo te puedo decir, mira, esto es así y esto acá y estos números me están diciendo esto. Pero si tú no lo ves, no lo puedes. Las cosas que a mí me ha quedado muy claro es que yo tengo que permitirle al consultante o a mi cliente que él pueda verlo sin que yo le diga, para que entonces él pueda decir, ah, ya entendí. Porque cuando yo digo, ya comprendí, ya entendí, entonces es donde se abre la puerta y dices, no más. O hasta aquí. O es donde dices, ok, ya voy por el otro lado. Pero hasta que no se dé ese punto, yo he visto también súper importantes es cuando tú quieres que la otra persona vea y no es su momento, es como una lucha con la otra persona. Entonces también tienes que darle oportunidad a la otra persona. Hay personas, por ejemplo, yo te lo digo porque hay personas que tienen 10 años, 15 años que perdieron a alguien y aún están como si fuera el primer año. Entonces, ahí a mí lo que me detona cuando yo veo ese tipo de situaciones es, hay una culpa en excedente de mucho que hace que tú no puedas salir o no puedas pasar a la siguiente fase del duelo, porque sigues atorada en yo debía haber hecho y me siento culpable por todo lo que dejé de hacer o no quise hacer y hoy ya no lo puedo hacer. Entonces, para mí uno de los primeros pasos ahí, por ejemplo, aun cuando yo estoy, o sea, aun cuando tu mapa te diga, pues ya debiste haberlo pasado, no, una de las cosas es primero reconciliarte contigo, quitar o entender que esa culpa no te va a servir de nada y entonces, ¿para qué te está sirviendo el duelo que estás viviendo? Pero mientras no llegues a ese punto y la persona sigue atorada sobre todo en la culpa o en el enojo, pueden pasar 10, 15 años y la persona va a ir de terapia en terapia y no va a resolver nada. Que eso también es muy importante. La persona que llega contigo tiene que querer cambiar. Sí, y ahí lo entiendes o lo captas cuando empiezas a escuchar a la persona. Si la y es que nadie me entiende, está todavía atrapada, no quiere un cambio. O es que los otros son los culpables, o es que los otros me hacen. Ahí todavía la persona no está preparada para que tú le digas, todo lo que sucedió, sucedió para un mejor mañana. Si tú le dices eso a la persona se ofende, porque no está preparada para eso. Entonces, tienes que llevarla con mucha paciencia y permitirle a la persona que ella abra los ojos en el momento que esté preparada. A algunos les va a llevar, me ha tocado también personas que dicen, salen, dicen, ya se hizo la luz en mi vida. Pero hay otras personas que pueden pasar más tiempo y a lo mejor no es necesariamente la terapia de numerología o la terapia de biodescodificación, no necesariamente tiene que ser ese tipo de terapias, a lo mejor después ven una frase y dicen, ah, ya lo entendí, aunque tú se lo hayas dicho N cantidad de veces en terapia, en reunión, en lo que tú quieras, no era su momento. Fíjate que comentaste algo extraordinario. Yo, por ejemplo, en una ocasión que me comentó una, yo también no era tanatóloga, pero me comentó una chica que la tanatóloga se portó muy fuerte y le dijo algo muy fuerte y a veces es cuando entienden. Yo todavía cuando estoy en terapia trato de ver, analizar, como ahorita bien comentas, qué tan preparada está la persona para escuchar esto, ¿vale? Porque inclusive, bien lo comentaste, puede ser hasta molesto para ella. ¿Ok? Eh, lo que he notado también ahorita mucho, que los duelos que más tardan son las de madres, las de mamás. Son un porcentaje al menos alto que no asimilan ese duelo y tarda.
hasta inclusive toda su vida, ¿vale? Para ellas, la numerología, o mejor dicho, ¿tú qué consejo le darías a esas personas, en específicos a los que han perdido a sus mamás, para que encuentren ese paz? Porque a veces estamos llenas de muchos ruidos mentales en la cabeza. Mira, yo de todo lo que yo he visto y he trabajado y he acompañado, yo soy de la idea que sí es importante un acompañamiento. O sea, sí necesitas buscar ayuda. La terapia que resuene contigo, pero sí necesitas buscar ayuda porque hay muchísima información en Internet. Hoy en día, eso también es, pero el contacto humano, el tener a otra persona y el día de hoy las terapias ya no son de ir al sillón o sí, el sillón del psicólogo, del psiquiatra y sentarte y contar todo. Por ejemplo, en mi caso, en numerología, yo no les pido que me cuenten porque yo no necesito que me cuenten su historia. O sea, yo veo los números y sé qué es lo que está sucediendo. Puedo no conocer los detalles, pero sé cuál es el proceso, porque los números te lo dicen. Entonces, tienes que buscar, si por ejemplo eres una persona a la que no quiere, no le gusta contar o no está preparada en este momento para por el proceso que está viviendo, busca una terapia donde puedan acompañarte y que puedas ir trabajando tú, porque al final del día cada uno trabaja sus procesos a su ritmo. Entonces, donde puedas ir trabajando tú tu proceso y que puedas ir encontrando esas anclas de dónde tomarte para irte parando nuevamente. Entonces, mi recomendación, sí, 100% ve a terapia. O sea, busca ayuda, busca información, pero busca a alguien que te ayude. Cuando son solitarios, es más fácil que te enganches otra vez y que vuelvas a caer. Cuando estás acompañada de alguien, esa persona regularmente ya vivió procesos. Entonces, sabe que vas a caer. Si lo malo no es que te caigas, pero lo malo es que te quedes ahí. Y desafortunadamente, ahorita yo me he topado mucha gente que se ha quedado ahí y sigue todavía estancada, ¿no? Dentro del duelo hay emociones, en este caso, en la tanatología conocemos la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Mi pregunta va a esto, en la numerología, en cuestión a esas emociones, ¿qué rol juegan? ¿Cómo podemos manejarlas? ¿Existe una manera? Bueno, dependiendo, por ejemplo, ahorita que mencionaste las emociones, yo me acordé de los números, porque todos los números, todos tienen todas las emociones, pero hay algunos que sus emociones, dependiendo de cada número. Por ejemplo, yo te decía, el 9, en el 9 es más fácil que la persona tienda a la depresión. Entonces, si te encuentras con una persona, por eso yo regularmente les digo a mis clientes, yo te voy a ofrecer, pues es un combo, porque no uso solo la numerología. La numerología a mí me encanta y me ayuda porque es mi mapa, pero de ahí yo voy encontrando esas aristas o esos caminos para ver por dónde ir, para ayudarte a sacar tu mejor versión. Entonces, por ejemplo, cuando yo les pido la fecha de nacimiento, no se las pido solamente como dato, se los pido porque en base a eso yo puedo saber un pre para la sesión siguiente y decir, a ver, ya sé por dónde andas, ya sé por dónde te puedo ayudar y voy a escuchar lo que la congruencia con lo que yo ya tengo aquí, porque los números no mienten, los números ahí están y me están señalando algo. Entonces, dependiendo del número, por ejemplo, yo te diría, son las emociones. Por ejemplo, en el caso del 5, la ira es mucho más intensa, más volátil. En el caso del 2, también tiende a la depresión, aunque menos. El 2 es una persona mucho más dependiente emocionalmente. Entonces, por ejemplo, tú me hablabas del duelo de mamá. El vínculo de mamá y de papá son los más importantes en la vida. Entonces, de hecho, el vínculo en el mundo. Si en algún área de tu vida no te está yendo bien, o es mamá o es papá.
En uno de los dos vínculos estás trabado y ahí es donde hay que trabajar. Entonces, venimos de una generación en donde ahorita es el mejor momento porque tienes acceso a mucha información. Antes de eso, no se hablaba tanto de las emociones, no se hablaba tanto de los estados emocionales, de cómo te sentías, de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, de ir a terapia, no se hablaba de eso. Entonces, el día de hoy tenemos la fortuna de el acceso a la información, el acceso a las personas, que, por ejemplo, en mi caso, tenemos o hemos tomado ese camino a través de nuestra propia experiencia, porque yo lo que te hablo no es solo de lo que han vivido, sino también de mi propio proceso. Por eso estoy aquí. Entonces, y en tu caso también, por eso vas ahí, porque lo viviste. Entonces, alguien que te hable de un duelo, tú sabes qué es eso, porque ya lo pasaste. Entonces, esa experiencia te va a permitir poder apoyar a la persona. Pero en el caso de las emociones, depende el número, hablando de numerología, depende el número, puede ser la emoción. Y puedes vincular también por qué lado le puedes ayudar. Puede ser que a alguien le duela más la pérdida de mamá. Regularmente cuando te quedas en la ira o en la negación, tiene que ver mucho con el arrepentimiento y con la culpa de no de hacer o de sentirte insuficiente. Y esas son heridas que hablan de la infancia, de las carencias que tuvimos como seres en la infancia, hasta que podamos comprender que nunca íbamos a tener, que los papás que tuvimos, los padres, los hayamos conocido o no, pero al final del día, las personas que fueron el vehículo para que estuviéramos aquí, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Y con haberte dado la vida fue suficiente. Entonces, cuando llegamos a esa comprensión, podemos ir reconciliando ese vínculo con mamá y con papá. Y es un proceso un poco más llevadero en el caso de la pérdida de mamá, cuando comprendes que su energía sigue contigo. Es decir, la materia o la energía, perdón, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, físicamente ya no la vas a tener y sería muy injusto porque la mayoría de las personas cuando fallecen, cuando hay procesos de enfermedad, sufren en sus últimos momentos o en su último periodo. Entonces, sería muy injusto de nuestra parte, o al menos es como yo lo he procesado, es muy injusto de mi parte querer tenerlo aquí por no extrañarlo, aunque siga sufriendo. A mí eso se me hace muy inhumano. Entonces, si yo sé que donde va a ir, donde sea que vaya, si crees en el cielo, si crees en el nirvana, en lo que tú creas, pero yo tengo la firme convicción que cuando una persona deja su cuerpo, pasa a otro plano, en donde no hay dolor. Entonces, ¿por qué negarle la oportunidad a alguien que yo amo de no sentir dolor? Si aquí ya no va a mejorar. Entonces, esa es la forma en que eso me costó mucho trabajo, pero me ha ayudado a comprender que a veces el sentirnos culpables, el decir, bueno, pues voy a verla mañana, voy a verla el otro mes, es que tengo mucho trabajo, es que no me tengo tiempo, no le pude hablar porque se me fue el día. Y sucede algo y ahí es donde después, esa es una lección, es un llamado que te están haciendo, pero no es para que te sientas culpable, es para que digas, necesito saber cuáles son mis prioridades y atender mis prioridades, porque ya me mandaron el aviso, ya me dijeron, mira, tú no tienes tus prioridades claras y esto es lo que está sucediendo en tu vida. Pero nos casamos con la idea de la culpa y nos quedamos en el dolor. Sí, sí, sí. Fíjate que algo que ahorita acabas de comentar, que aparte de la numerología en cuestión ahorita a las emociones, tú haces otras prácticas, otras herramientas, ¿vale? ¿Qué otras herramientas ocupas para, junto con la numerología y sanar estas emociones? Porque sí sería bien el término sanar, o ustedes cómo lo llamarían, porque prácticamente a veces estoy ocupando los términos tanatológicos, pero ¿cómo se llamaría ahí?
Yo me resueno más con la palabra reconciliación, porque para mí el sanar es, o el perdonar más bien es como ponerme arriba de, y creo que no, yo siento que todos somos iguales y pues las lecciones son para todos. Entonces, yo dentro de los procesos que llevo de acompañamiento, lo que hago es ayudarles a las chicas, a los chicos que han estado conmigo, para que se den cuenta que integran en su vida sus linajes, integran en su vida todos los dones y talentos que sus ancestros tienen para ellos. Y dentro de las técnicas que uso, una está la numerología, que me encanta, me fascina, pero también uso constelaciones familiares, uso algo que se llama el código de la emoción y es otra técnica también para creencias limitantes, se llama biodescodificación. A veces las personas vienen y te dicen, pues yo no creo en nada de lo que, por ejemplo, numerología o constelaciones, yo no creo en nada de eso. Entonces, cuando ves esa resistencia, tú dices, bueno, pasa nada, que te duele en el cuerpo. No, pues es que tengo ciática, o es que ya no puedo caminar, o es que se me hacen venitas, o tengo, por ejemplo, las alergias, todo me da alergia. Hasta que me mires feo me da alergia. Puede ser. Y las hay, los hay. Ay, Eh, sí, yo creí que era, o sea, sí las hay, tan solo por mirar feo hay esa alergia. sí, 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 Dios, qué increíble. sí. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, y eso platicamos, por ejemplo, yo doy masajes físicos, masaje, terapia de masaje de relajación y terapia de manejo de energía para equilibrar tus puntos energéticos. Eso lo doy de forma física, que también mi esposo tiene sus herramientas también, entonces nos encanta toda esta parte. Pero una de las cosas que a veces no entendemos es que todo lo que no gestionamos a nivel emocional, tarde o temprano, grita en tu cuerpo. Cuando yo logré entender esa parte, yo dije, yo no me quiero seguir enfermando, yo no, y no quiero que mis hijos se enfermen, porque esa es otra cosa. Tú, como mamá, como papá, tienes un vínculo con tus hijos. No se refiere a la relación, sino al vínculo energético. La mamá tiende a ser o se cree que es más fuerte porque obviamente tiene al bebé durante 9 meses y son un solo ser, dos personas en un solo cuerpo. Entonces, eh, a veces no lo creemos, pero por ejemplo, el vínculo con los hijos nunca se rompe, pero durante la infancia y hasta aproximadamente los 12, 15 años, los procesos emocionales que mamá o papá no gestionen, los reflejan los hijos. Cuando yo entendí esa parte, yo dije, no más. Ellos no tienen la culpa de que yo no sepa procesar lo mío. Yo tengo que aprender, pero no quiero llevarme entre las patas a mis hijos. Entonces, eso fue uno de los grandes motivadores para que yo me metiera a ver lo que tenía que hacer y a soltar lo que tenía que soltar y a ordenar lo que había que ordenar. Sí, ¿no? Acortar esas creencias limitantes quizás o esas heridas de la infancia también. Ay, eso me resuena mucho para que ellos, no sé, aquí Sonia, no caigan en lo que en algún momento tú caíste, o todos, ¿no? Por ejemplo, yo que también apenas hablaba también con mi mamá que le decía, es que tenemos tantas heridas. Yo no he trabajado al 100 conmigo, ¿eh? Sin embargo, sí me gustaría cortarme estas creencias limitantes que tengo. ¿Para qué? Pues para brindarle algo mejor a mis hijos, a, a, a que no se queden, como bien lo comentaste, con algo que yo no supe manejar, ¿vale? Esto, increíble, increíble, me encanta, me encanta. Y por último, Sonia, dime tú, entonces, de la manera más estructurada que tú ahorita me estás comentando, los puntos importantes sería primero, eh, identificar nuestro número y cuál hacemos, ¿verdad? ¿Qué es la suma de los números que nosotros tenemos? ¿Con qué número resonamos? ¿Sí estoy correcta? Tú me dices, si no, me regreso. Sí, ¿Sí? Segundo, tenemos identificado nuestros números, los vamos ocupando con nuestras anclas
y las frases que ahorita nos hiciste el favor de proporcionarlos para sanar. Ahora bien, ¿qué posición, esto me pareció increíble, qué posición podemos ocupar como la que hace, como la Mujer Maravilla, ¿no? Me recordó también esa pose, porque te da automáticamente ese poder. ¿Qué posición podemos ocupar al hacer esas anclas? Bueno, hay varias posiciones, Sí, dependiendo que sea lo que quieras obtener. Lo que usaría mucho, abrazarme. Abrazarme con mucho cariño. Esa sería una de las cosas que yo haría. Abrazarme porque estoy trabajando, cuando estoy trabajando esa parte del duelo. El abrazo personal. Esa sería una de las cosas que más usaría. La otra que podrías usar, si por ejemplo te sientes baja de energía, sal a que te dé el sol. Ponte de frente al sol, porque el sol es papá. Entonces te ayuda a energizarte. No necesitas estar horas, con que estés un minuto, 2 minutos, pero que sientas el calor del sol y que abras tus brazos, porque le estás dando la oportunidad de que llene tu corazón. Esa podría ser otra frase, otra posición de poder. Y la otra, tener los brazos, los hombros derechitos hacia atrás. Por ejemplo, si te sientes muy abrumada, tus hombros hacia atrás y dándole vueltas y haciéndolos hacia atrás, empiezas a soltar tus músculos y si a eso le agregas, no me importa, suelto y confío, no me importa, suelto y confío, no me importa. Te relajas. sí, sí, extraordinario, me encanta. Dinos cómo te podemos encontrar, alguna terapia que requiéramos, compártenos toda tu información, porque también sé que sacaste un libro. Nos gustaría que nos lo compartieras por si nuestra audiencia quiera profundizar más con este maravilloso tema que es sorprendente. Claro que sí. El libro sí, de hecho fue bestseller en el mes de febrero a nivel mundial. Se llama Números de Poder. Y en este libro lo que concentro es precisamente el camino para ir recorriendo desde cómo me reconozco, cómo reconozco mi pasado primero. Yo soy de la idea habilidades, a tus dones, a tus talentos, a tu fuerza, si no te conoces, porque no sabes ni siquiera que están ahí. Entonces, el libro trata sobre cómo puede ser el camino que puedes recorrer desde conocer, reconocer y aceptar e integrar tu pasado para poder saber dónde estás parado el día de hoy y mirar hacia el futuro. Porque la mayoría de las personas, aunque no lo sentimos así o no lo vemos porque no lo percibimos, la mayoría estamos viendo hacia el pasado. Así vivimos. Pasado están nuestros ancestros, está nuestro linaje, está nuestro clan, están nuestros padres, pero ellos no necesitan que los veamos a ellos. Ellos necesitan que veamos hacia el futuro. Ellos nos respaldan. Por eso no lo hemos entendido. Entonces, regularmente vivimos viendo hacia atrás. Por eso se nos pasa la vida. Entonces, en el libro de eso se trata. Viene el proceso de cómo reconocer tu pasado, integrarlo, pararte el día de hoy en tu presente y mirar hacia el futuro para poder crear la vida que tú quieres y esa frase que tú quieres en honor a tus ancestros. No quiere decir que lo haces como ellos, lo haces a tu manera, pero vas a hacer algo maravilloso con todas las herramientas, con todos los dones, con toda la experiencia que tu linaje te trae a ti. Entonces, de eso se trata el libro. El libro se llama Números de Poder y está en Amazon. En Amazon lo puedes comprar y te llega a tu casa. Perdón, no te llega a tu casa, es libro digital. Entonces, en cualquier momento. Okay. ¿Y cómo te Y podemos encontrar en redes? Ok. ahí ya voy. En redes, por ejemplo, estoy en Facebook como Sonia Sosa Sánchez y y en Instagram también como Sonia Sosa. Sonia Sosa, sí, Sonia Sosa. Sonia Sosa C.
de coach. Entonces, esas son mis redes sociales. No sé si necesitas que te las envíe o te mando Sí, los links. sí, 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 me encantaría que me las envíes. Y sé que estás dando cursos. ¿Ahorita tienes algún curso en puerta? Sí, de hecho, antier empezamos. El jueves fue Portal. De hecho, por eso tengo la imagen atrás de mí. Fue Portal 888. Estamos en el mes de agosto. Estamos en un año 8, a nivel vibración 8, a nivel universal, que es 2024. Y el jueves fue 8. Entonces se juntaron los tres 8. Y ese día dimos la bienvenida. Estamos con otra amiga, otra gran amiga y mente maestra, que se llama Reto de Manifestación de 33 días. Entonces Súper. nos estamos viendo, son 33 días, hoy tuvimos la sesión 1, la estamos, eso sí, es para adquirir más hábitos de disciplina y aprender cómo manifestar. Entonces son 33 días de estar todos los días haciendo algo en pro o a favor de los objetivos que pusimos en el día 1. Y son sesiones cortas de 20 minutos, 30 minutos a lo mejor. Me encanta, me agrada. Pues ya saben, audiencia, lo pueden encontrar en Facebook e Instagram y también, obviamente, su número, Numerología del Poder en Amazon. Pues no me queda más que agradecerte, Sonia. Muchas gracias por compartirlo esta a mi audiencia y esperamos verte nuevamente aquí porque me comentaste que tienes otras técnicas que estoy seguro que les van a recibir a mi audiencia. ¿Algo más que te Claro. gustaría comentar? No, pues para mí es un placer estar aquí. Tenemos derecho a ser nuestra mejor versión, pero también es parte de nuestra responsabilidad ser esa mejor versión. Creo firmemente en que el ser humano puede diseñar su vida como se lo plantee y puede vivir su vida bajo sus términos si está dispuesto a caminar y a pagar el precio, por decirlo así, aunque no me gusta la palabra pagar el precio, pero si está dispuesto a hacer lo necesario para vivir la vida que quiere. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir en nuestra mejor versión, porque yo quiero un mejor mundo para los míos. Y yo creo que todos queremos, podemos hacerlo. No va a venir nadie a hacerlo por nosotros. Nosotros tenemos que empezar desde nosotros y desde casa. Entonces, busca ayuda. No, no es malo buscar ayuda, no es malo sentirse frágil ni vulnerable. Lo malo es quedarse en la víctimas, hacerse la víctima, dicen ahora. Hacerse la víctima, creo que eso es lo más absurdo que podemos hacer. Siempre va a haber opciones, siempre, nunca te quedas sin opciones. Tengo una frase que le copio a un gran mentor que me encanta porque dice, tienes todo lo que, siempre estás rodeada de todo lo que necesitas para lograr lo que deseas. Y eso es cierto. Y la mejor forma de sacar como la casta, bueno, la mejor forma de usar tus dones y talentos es cuando te ponen incómodo. Por eso te ponen incómodo. Exacto, exacto. En la incomodidad nos vemos obligados a usarlos. Entonces creo que el mundo nos necesita a todos, necesita tus dones, necesita tus talentos y ya es hora de hacerlo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Yo estoy disponible en mis redes sociales, cualquier cosa. Tengo otros programas que están en puerta, otros programas de 3 meses, unas mentorías. Incluso ahorita estoy empezando a trabajar con un programa que se llama Numerología Familiar, que es su organización, porque la idea es que tú conozcas quiénes son tus elementos y cada elemento con sus números tiene algo. Entonces, me encanta, la verdad es que estoy fascinada y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Yo encantada de la vida las veces que me invites y también sabes que tienes mi comunidad contigo. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, de veras que te lo agradezco mucho. Y yo sé que todas estas técnicas van a servir de mucho valor y pues estaremos en contacto, querida Sonia. Nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Bye. Muchas gracias. Bye.